Historia de México 1, clase 4, la etapa lítica y sus periodos. La cultura de la que proviene nuestra historia nació en el territorio de lo que hoy es México, hace más de 3 milenios. Un conjunto de civilizaciones que surgieron y se desarrollaron desde épocas tempranas y que se extendieron por América del Sur. Fue una cultura original con legado artístico, enigmático y en ocasiones inescrutable. Estas grandes civilizaciones encierran múltiples misterios que no han terminado de resolverse. Estas culturas conformadas por características comunes, una sola civilización con múltiples rostros. Este paisaje cultural se cubrió de centenares de centros ceremoniales y ciudades, algunas de ellas más grandes y pobladas que sus contemporáneas europeas. Centros de religión, poder, comercios y de vida, cuyo diseño urbano tomó en cuenta los puntos cardinales y las trayectorias reales. Centros urbanos presididos por pirámides, la forma emblemática de la cultura prehispánica, armonizados por un manejo magistral del espacio exterior, en el que tenían lugar sus ceremonias religiosas y políticas. La diversidad cultural se unificaba bajo las cuadrículas de la cosmovisión, se enfrentaron al desafío de las fuerzas naturales y convirtieron en manifestaciones de los dioses a muchos de sus elementos: el sol, la luna, la lluvia y el fuego. Mapas de objeto de aprendizaje. A continuación, ubicaremos y explicaremos algunos de los procesos de desarrollo sociocultural de las sociedades del México antiguo. La primera etapa que veremos es la ilítica y sus periodos arqueológico, cenolítico y protonolítico. Áreas geográficas del México antiguo, horizontes culturales de Mesoamérica y preclásico, clásico y posclásico. Principales características: Oasis América, Aridoamérica, Mesoamérica. Espaciales, temporales, sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales de las sociedades del México antiguo. Cada una como Oasis América, Anasi, Mogollón, Pataya, Ojocán, Fremón y las trincheras. Aridoamérica, Paquimé, Apachería. Y Mesoamérica, la que es principalmente la mayor etapa en la cual concentra grupos indígenas como los olmecas, zapotecas, mayas, teotihuacanos, ixtlán del Río, toltecas, huastecos, mixtecas, totonacas, purépechas y mexicas. La etapa lítica y sus periodos. En el periodo más antiguo de la historia de México, abarca desde la llegada de los primeros habitantes aproximadamente hace 30.000 años, hasta el 2500 a.C., cuando apareció la vida sedentaria y se desarrolló la agricultura. Tuvo una duración de 30.500 años y, aunque se denominaba lítica, del griego piedra, no significaba la ausencia de herramientas hechas con otros materiales como hueso, concha o madera. Aunque debemos reconocer que la mayor parte de sus utensilios fueron elaborados básicamente en piedra. Este periodo se divide en 4. Primero, arqueolítico, 30.000 a 9.500 años antes de Cristo. El hombre comenzó a utilizar y fabricar instrumentos rudimentarios, sobre todo para la caza de animales, recolección de frutas y elaboración de vestimenta con la piel de animales que cazaba. Cenolítico inferior, 9.500 a 7.000 antes de Cristo. Según los historiadores, estos siglos se produjeron fuertes cambios climáticos que afectaron el modo de vida de los pobladores y su organización social. Se cree que en esta etapa desaparecieron los grandes mamíferos, como el mamut, que habitaron una gran parte del territorio nacional. Los hombres mejoraron sus técnicas de caza y pesca, gracias a la elaboración de instrumentos con huesos de animales y piedras. A continuación, viendo la tabla, veremos algunas. Hace aproximadamente 10.000 años, el centro del país no era seco, como ahora. Algunas investigaciones sugieren que la parte oriental del territorio, hacia el Golfo de México, que era la más baja, permaneció algún tiempo bajo el agua, y en la parte occidental, hacia el Pacífico, abundaron las lagunas. Etapa cenolítica superior, 7.000 a 2.500 a.C. En este periodo seguían predominando las formas de organización social y los modos de subsistencia de los grupos nómadas de cazadores y recolectores. Como dijimos, para este momento los grandes animales como el mamut ya se habían extinguido. Los pobladores siguieron alimentándose de frutos y semillas. Entre el 7.000 y el 5.000 años antes de Cristo
Los habitantes del altiplano norte y centro del país realizaban actividades de cacería y practicaban la agricultura como productos como el maíz, la calabaza, el chile, el amaranto y el frijol. En cuanto a animales domesticados, hay pruebas del perro xoloscuincle y el guajolote, aproximadamente hace 3000 años. Protoneolítico, 5000 a 2500 a.C. Al ser grupos sedentarios, desarrollaron nuevas técnicas para la fabricación de herramientas, como el pulido de piedra. Se consolidó el cultivo del maíz, frijol, calabaza, tomate, cacao, chile, aguacate y se perfeccionó la domesticación del xoloscuincle. Surgieron las primeras aldeas, los centros cívicos y religiosos. Al término de este periodo, se empiezan a diferenciar las culturas del centro y del sur del país, Mesoamérica y Aridoamérica. ¿Sabías que en la etapa hay también un cambio tecnológico importante en la manufactura de artefactos de piedra? Puesto que para la elaboración de herramientas a partir de golpes, ahora se añade la función de presión, lo que permite un mayor control y diversificación para cumplir con acciones más especializadas, entre las que destacan las puntas proyectiles. En México se conocen por esa época dos tradiciones en la elaboración de estas puntas: una distribución occidental con puntas de proyectil acanaladas y otra oriental con puntas en forma de hoja, con la que las fuentes de subsistencia empleadas antes se agrega la caza mayor. Áreas geográficas del México antiguo. Los diversos climas, vegetación, fauna y suelos característicos de las distintas zonas geográficas del norte de Centroamérica condicionaron su poblamiento y el desarrollo de civilizaciones con culturas, costumbres, tradiciones y organización social. Los historiadores han dividido en tres las áreas geográficas del México antiguo: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. A continuación, hablaremos de la primera, que es Aridoamérica. Lo que se conoce de ella se basa fundamentalmente en estudios arqueológicos, documentos descritos de la colonia y estudios etnográficos modernos. Se extiende del norte de México al sureste de los Estados Unidos. Se caracteriza por un clima desértico con zonas áridas, semiáridas. Los grupos humanos que habitaron ahí subsistían en la caza de animales y la recolección de frutos. En la zona norte de la actual República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos, entre las cordilleras occidental y oriental de la Sierra Madre, las condiciones ambientales determinaron una gran medida la vida de sus pobladores. En estas regiones extremadamente áridas, con lluvias escasas e irregulares, con grandes llanuras y serranías semidesérticas, era prácticamente imposible cultivar, por lo que la mayoría de sus habitantes fueron nómadas, excelentes conocedores de su fauna y su flora. Otros habitantes de algunas regiones de Aridoamérica, como los asentamientos en la actual Coahuila, se alimentaban principalmente de semillas de girasol, maíz, frijol, conejo y venados. La agricultura que practicaban fue complicada por el clima que prevalecía. Se refugiaron en cuevas. La economía basada en el trueque que realizaban con otros grupos. En el norte de México vivieron muchos grupos con las cachitas, seris, chinipas, papagos, janos, hualtecos, cocomecos, tobosos, huachichiles, zacatecos, pames, sumas, jovas, humanos, coras, taromaras, etc., ubicándose en los actuales estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Nayarit, Baja California Sur y Baja California Norte. Si bien es cierto que las culturas de la región de Aridoamérica no tuvieron el grado de desarrollo de las Mesoaméricas, sobre todo por la región desértica en la que estaban establecidos, se llama la atención y ha sido materia de estudio en la zona de Paquimé, ubicado en Casas Grandes, Chihuahua, con un desarrollo arquitectónico muy importante y que tuvo su esplendor entre los años 1300 y 1450 después de Cristo. Oasisamérica. Esta área se ubica en el sureste de lo que hoy son los Estados Unidos y la parte noreste de México. Los pueblos ahí asentados se desarrollaron en algunas tierras anteriormente ocupadas por pueblos de Aridoamérica. En general, es una zona semiárida, atravesada por algunos cuantos ríos. Se ubica en parte de los territorios actuales de Arizona, Nuevo México y California en los Estados Unidos, Sonora, Chihuahua y en México.
Posee una vegetación muy escasa, pero con la particularidad de que contar con algunos oasis, mismos que dieron nombre a esta área en torno a los cuales se asentaron algunos pueblos como los Hopis, Yunis, Queres, Gemes, Navajos, Cachitas, Paimas, Opatas y Taromaras, entre otros. Los historiadores afirman que el origen de las culturas oaxaménicas es aproximadamente de 500 a.C., es decir, relativamente más reciente que en los casos de Aridoamérica y Mesoamérica. Estos pueblos comenzaron a depender de la agricultura volviéndose sedentarios. El conocimiento de la agricultura se debió a la influencia de algunas culturas mesoamericanas. Existen vestigios que demuestran que algunos pueblos de Oasis América desarrollaron sistemas de riego. Estas culturas son Anasazi, que está ubicada en los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utah, hoy pertenecientes a los Estados Unidos. Mogollón, que comprendía parte de Arizona y Nuevo México, Estados Unidos, Sonora y Chihuahua en México. Pattaya, que comprendía una parte de California, Arizona, Sonora y Baja California. Hohokam, que abarcaba parte de Arizona y Estados Unidos. Fremont, que hoy es la actual Utah en Estados Unidos, y Trincheras al norte de México. Mesoamérica es el área cultural más estudiada de la época prehispánica. Cuenta con una amplia variedad de suelos y climas. La mayor parte de ellas recibe lluvias suficientes para proporcionar la agricultura intensiva, lo que permitió el asentamiento de grandes culturas y el desarrollo de civilizaciones con construcciones en forma de pirámides escalonadas. Algunas de estas culturas aportaron conocimientos importantes de historia, astronomía, matemáticas, medicina, entre otras. Las áreas culturales de Mesoamérica son las siguientes: Centro-Norte, Altiplano Central, Occidente, Oaxaca, Área Maya y Golfo de México. Desde el año 2500 a.C. se advierte la presencia de agricultores sedentarios, implementando herramientas más elaboradas para la actividad, como el uso del bastón plantador o también llamado coa. El principal producto que cultivaban era el maíz. Consolidaron la práctica de domesticación de animales. A partir del surgimiento de las primeras aldeas y centros cívico-religiosos en el Golfo de México y Centro de México, se dio un desarrollo cultural ininterrumpido que duró hasta la llegada de los españoles. Formaron ciudades-estado con una organización social bien definida a partir de clases sociales. Practicaban el juego de pelota. Es importante mencionar que fueron las civilizaciones que se caracterizaron por la construcción de centros ceremoniales y la realización de sacrificios humanos. Esta civilización utilizaba el calendario y su escritura era pictográfica. Por eso podemos encontrar pinturas que nos muestran características de su forma de vida. Se calcula que el territorio de Mesoamérica alcanzó una extensión aproximada de 1 millón de kilómetros cuadrados y en ella habitaron pueblos prehispánicos como los olmecas en el sur de Veracruz y Tabasco, los mayas en la península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras, mixtecos y zapotecas en grandes regiones de Oaxaca y Puebla, totonacas al norte del estado de Veracruz, toltecas y mexicas en el altiplano, entre los más destacados pueblos mesoamericanos. A continuación, te mostraremos una tabla de la agricultura de cada uno de los periodos de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América.